La Tor. Red de radio crepitaba con advertencias a las 05:30 horas. Avisos de inundaciones repentinas, vientos cruzados por encima de los 70 nudos, 0 aterrizajes exitosos en las últimas 12 horas. Pero dentro de la carpa de operaciones en el aeródromo de emergencia de Rivera, el coronel Marcos Brena actuaba como si el tiempo fuera solo otro inconveniente menor que gestionar con una planificación adecuada y un equipo caro. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Rebeca Beca Torres. Estaba de pie en el borde del círculo informativo. Su gastada gorra de vuelo calada para protegerse del resplandor matutino que se filtraba por las solapas de la carpa. Su portapapeles sostenía un mapa de la región costera dibujado a mano, con líneas de lápiz que trazaban elevaciones y patrones de agua que había observado durante 15 años volando estas rutas. El papel ya estaba húmedo en las esquinas por el aire cargado, pero cada marca en él había sido ganada con experiencia, no descargada de un satélite. «La primera oleada parte a las 09 TR», anunció Brennan. Su voz con la autoridad nítida de alguien que nunca ha dudado de sus propias decisiones. 3 grupos de vuelo, 5 aeronaves cada uno. Los lanzamientos primarios comienzan sobre el sector Delta. Señaló una impecable superposición digital clavada en un tablero de corcho, sus coordenadas GPS y zonas codificadas por colores con un aspecto impresionantemente oficial. A su alrededor, las cabezas asintieron con un ritmo practicado, los lápices ópticos golpeando las pantallas de las tabletas. Los pilotos reunidos vestían monos de vuelo a juego con parches de patrocinadores corporativos, su equipo limpio y listo para las cámaras. En el centro del grupo se encontraba el capitán Diego Manzano, joven y confiado, su sonrisa tan pulida como el turbohélice de doble motor que relucía detrás de él. «Los equipos de prensa viajan con nosotros», dijo Diego, señalando su aeronave con evidente orgullo. «Configuración de comunicación completa, 2 canales de cámara. Estaremos en el aire justo antes del amanecer para captar esa luz perfecta en la cresta para el paquete mediático». Un coro disperso de aprobación recorrió el grupo. Alguien de logística levantó un pulgar entusiasta. El enlace francés, oculto tras unas gafas de sol envolventes, murmuró algo apreciativo a su traductor. Una mujer con una acreditación de prensa ajustó el objetivo de su cámara y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Asegurémonos de que nuestras tomas no sean bloqueadas por ninguna aeronave no esencial durante el despliegue». Sus ojos pasaron por encima de Beca sin reconocerla, pero el mensaje aterrizó con claridad. Beca dio un paso adelante, su movimiento deliberado pero silencioso. «La costa se curva aquí», dijo, golpeando un punto específico en su mapa dibujado a mano. «El canal entre las crestas bajas. Todavía es pasable para embarcaciones de poco calado si el viento cambia, pero necesitarán lanzar los suministros al sur, no al este». El coronel Brennan no la miró directamente. «Por favor, aténgase a los sistemas de navegación aprobados». Los ojos de Diego se deslizaron hacia el portapapeles de Beca y luego volvieron a subir con una diversión apenas disimulada. «¿Mapas dibujados a mano? ¿Los consiguió en la tienda de regalos del centro de visitantes?» Beca no mordió el anzuelo. Sostuvo el mapa de nuevo, su voz firme. «Esto se basa en los patrones de tormenta de la temporada pasada. El rompeolas post-ciclón se desplazó tierra adentro unos 20 metros. Las imágenes de satélite que están usando tienen 6 meses de antigüedad». «¿Quién registró ese cambio?», preguntó Brennan, todavía sin mirarla directamente. «Yo lo hice». El silencio que siguió se sintió más pesado que el húmedo aire de la mañana. Alguien cerca de la estación de servicio de combustible tosió en su manga. Una radio chirrió brevemente, su estática llenando la pausa incómoda antes de cortarse. Brennan miró a uno de sus oficiales y subalternos. «¿Está ella qué día en la lista de hoy?». El oficial comprobó su portapapeles con una precisión teatral. «No, señor. Está en la lista de tierra, sin asignación de manifiesto». «Aparte», se rió Diego, el sonido con el volumen justo para asegurar que todos lo oyeran. «Supongo que tenemos ojos extra en cubierta».
Quizás pueda quedarse para dar apoyo moral. La coordinadora de medios barrió con la mano en un gesto educado, pero despectivo. ¿Podemos moverla al fondo? Estamos preparando una toma panorámica de establecimiento y necesitamos líneas de visión limpias para la exhibición del equipo. Becca retrocedió sin decir una palabra. Dobló su mapa cuidadosamente y lo metió bajo el brazo, manteniendo su portapapeles en la otra mano. Su rostro permaneció ilegible mientras se giraba hacia el extremo más alejado del aeródromo, donde su hidroavión descolorido estaba solo. Sin equipo de tierra, sin atención mediática, sin logotipos corporativos brillando bajo el sol de la mañana. Detrás de ella, la sesión informativa reanudó su ritmo confiado. Se emitieron nuevas llamadas, se ajustaron los plazos con precisión militar. Los motores de los turbohélices comenzaron su secuencia de arranque, creciendo de un zumbido bajo a un crescendo mecánico agudo que resonó en el hormigón. Los miembros del equipo de tierra hacían señales con varas de color naranja brillante. Alguien vitoreó cuando la primera aeronave despegó, su sombra deslizándose por los hangares antes de desaparecer en el cielo nublado. Pero mientras Becca caminaba hacia su rincón olvidado del aeródromo, llevaba algo que los demás no tenían. 15 años volando estas rutas en todo tipo de clima, las lecciones de un padre sobre cómo leer las tormentas sin instrumentos y un mapa dibujado a mano que mostraba exactamente dónde estaban equivocados los mapas oficiales. Llegó a su hidroavión y apoyó la palma de la mano en el cálido fuselaje metálico. El número 133 estaba estampado en letras de imprenta descoloridas en la cola. El mismo número de una fotografía metida dentro del viejo diario de a bordo de su padre, tomada décadas atrás, cuando este avión era joven y el mundo todavía confiaba en los pilotos que volaban por instinto, en lugar de por algoritmos. Por encima del ruido de las aeronaves que partían y de las voces seguras, nadie se percató de sus silenciosos preparativos. Pero Becca sabía algo que ellos no. Cuando el equipo de lujo fallara y los planes perfectos se desmoronaran, alguien todavía tendría que volar hacia esa tormenta, y ella estaría lista. El hangar abandonado en el borde del aeródromo de emergencia de Rivera contaba su propia historia a través de manchas de óxido y hormigón parcheado. Becca Torres empujó la puerta chirriante y entró en las sombras familiares, respirando el aroma del combustible viejo, la lona desgastada y décadas de silenciosa determinación. Este había sido su santuario durante 8 años, desde que el coronel Brennan decidió que sus métodos poco convencionales no encajaban con la nueva imagen profesional del aeródromo. La luz del sol se filtraba por los huecos de las paredes de chapa ondulada, iluminando su hidroavión, como un foco sobre una historia olvidada. La aeronave llevaba las cicatrices de innumerables misiones. Rayas de sal a lo largo del fuselaje, arañazos en los pontones que no habían sido pulidos en años, parches de pintura que se habían rendido al tiempo y al clima. Pero cada remache se mantenía firme, cada sistema funcionaba y cada vuelo había terminado con vidas salvadas. En la pared del fondo colgaba una única fotografía. El avión de su padre, este mismo avión, capturado en un granulado blanco y negro sobre un río en Nicaragua, 30 años atrás. El teniente coronel Jaime Torres había volado misiones de rescate en lugares que no aparecían en los mapas oficiales, llevando suministros médicos a pueblos aislados por inundaciones, terremotos e indiferencia burocrática. Él le enseñó a Becca que volar no consistía en seguir órdenes. Consistía en llevar a la gente a casa. El avión te dirá lo que necesita, solía decir, pasando la mano por los puntales del ala de la misma manera que ella lo hacía ahora. Pero tienes que escuchar con algo más que tus oídos. Becca comenzó su ritual previo al vuelo, limpiando cada superficie con el cuidado metódico de alguien que entendía que la atención al detalle significaba la diferencia entre el éxito y el desastre. Comprobó las amarras de los pontones, probó las correas de la bodega de carga y pasó los dedos por las juntas del casco, buscando cualquier blandura que pudiera indicar fatiga estructural. El avión respondió a su tacto como un viejo amigo, sólido, fiable, listo. Los suministros de emergencia esperaban en cajas de madera desgastadas junto a la puerta del hangar.
tabletas de purificación de agua, antibióticos, raciones de emergencia y radios de energía solar. Sin patrocinio corporativo, sin embalaje apto para los medios, solo ayuda práctica para la gente que la necesitaba. Becca había comprado todo ella misma a lo largo de los años, ahorrando dinero de su trabajo a tiempo parcial como mecánica y de los ocasionales vuelos charter para investigadores a los que no les importaba volar en una antigüedad. Mientras cargaba las cajas en la bodega de carga, asegurando cada una con correas dobles y espuma amortiguadora, su radio crepitó. Las voces de la carpa de operaciones principal llegaban a través de la frecuencia, seguras, profesionales, completamente inconscientes de que su mañana estaba a punto de desmoronarse. Torre, aquí Halcon Líder. Estamos encontrando una cizalladura del viento severa en la referencia de cuadrícula ECO 7. La visibilidad está cayendo rápidamente. Solicitamos permiso para abortar la aproximación. Recibido, Halcon Líder. Aborto aprobado. Regresen a la base. Becca hizo una pausa en su carga, escuchando cómo el patrón se repetía. Uno por uno, los aviones de alta tecnología estaban dando media vuelta. Sus avanzados sistemas no eran rival para la brutal realidad del clima impulsado por la tormenta y un terreno impredecible. Lo había visto antes. Pilotos entrenados en simuladores y navegación GPS, indefensos cuando sus instrumentos no podían interpretar lo que sus ojos les decían. Sacó el viejo mapa de su padre, ahora anotado con sus propias observaciones de años de volar estas rutas. Cada marca de lápiz representaba una lección aprendida en un clima real, sobre un terreno real, transportando a personas reales que necesitaban ayuda. El mapa oficial mostraba la línea de la costa como había sido antes de las tormentas. Su mapa mostraba dónde estaba realmente. La charla por radio se volvió más frustrada a medida que avanzaba la mañana. Negativo en la aproximación visual. Demasiado viento cruzado para un aterrizaje seguro. Fallo del equipo en el sistema de navegación. Becca comprobó su brújula manual, probó el altímetro de respaldo y verificó que su baliza de emergencia funcionaba. Sus instrumentos eran más antiguos que la mayoría de los pilotos que intentaban llegar a la zona de la inundación, pero nunca la habían defraudado. A veces, las herramientas más simples eran las más fiables. A través de la puerta abierta del hangar, podía ver la actividad en torno a la carpa de operaciones principal. Gente moviéndose con la urgencia espasmódica de los planes que se desmoronan. Pero aquí, en su rincón tranquilo del aeródromo, rodeada del desgaste honesto del equipo usado con dureza y del recuerdo de las manos firmes de su padre, todo se sentía claro y con un propósito. No estaba en la lista de nadie. No se le había asignado ninguna misión. Pero las tormentas se estaban despejando hacia el sur. Su avión estaba cargado de suministros y, en algún lugar de la zona de la inundación, la gente esperaba una ayuda que quizás nunca llegaría a través de los canales oficiales. Becca subió a la cabina y comenzó su secuencia de arranque, sintiendo la vibración familiar mientras la hélice arrancaba y se asentaba en su ritmo. No solicitó autorización a la torre. Solo le dirían que se mantuviera en tierra. No anunció sus intenciones por la radio. Solo intentarían detenerla. En su lugar, rodó hacia la pista secundaria, la que los aviones oficiales nunca usaban porque no estaba equipada con los últimos sistemas de guía. Solo era una franja de hormigón que apuntaba hacia la tormenta, hacia la gente que necesitaba ayuda, hacia el lugar donde las buenas intenciones tendrían que ser suficientes. Mientras se alineaba para el despegue, Becca vislumbró un movimiento cerca de la carpa de operaciones. Alguien la observaba. Un joven técnico que no reconoció, sosteniendo un portapapeles y mirando con evidente curiosidad. Ella levantó la mano en un breve saludo, sin saber si él entendía lo que estaba presenciando. Luego, empujó el acelerador hacia adelante y se elevó en el cielo gris de la mañana, llevando las lecciones de su padre. Su propia experiencia ganada a pulso, y la certeza tranquila de que algunos trabajos requerían más que un equipo de lujo y una planificación perfecta. Requerían a alguien dispuesto a volar hacia la tormenta. A las 11:10 horas,
La carpa de operaciones en el aeródromo de emergencia de Rivera se había transformado de una eficiencia confiada a un caos apenas controlado. El coronel Marcos Brennan estaba rígido detrás de la consola de comunicaciones, con la mandíbula apretada mientras otra voz crepitaba a través de la estática. «Mayday, Mayday. Aquí Ecoluz. Declaramos regreso de emergencia. Repito, regreso de emergencia. Los sistemas de navegación están comprometidos y estamos quemando combustible rápidamente con estos vientos en contra. Recibido, Ecoluz. Autorizado para aterrizaje inmediato». Eso hacía 6 aeronaves que daban media vuelta. 6 máquinas voladoras de última generación, con sus patrocinadores corporativos y sus equipos de prensa, todas derrotadas por un clima que Becca Torres había estado leyendo como un libro durante 15 años. La ironía no se le escapó a nadie en la carpa, aunque nadie fue lo suficientemente valiente como para decirlo en voz alta. Diego Manzano irrumpió por la solapa de la carpa, su perfecta confianza finalmente resquebrajada. Su mono de vuelo estaba empapado de sudor, y su mano temblaba ligeramente mientras arrojaba sus auriculares sobre la caja más cercana. «La cizalladura del viento es imposible», anunció a nadie en particular. Nos hizo caer 100 metros en 2 segundos. Mi copiloto casi pierde el desayuno sobre el equipo de los medios. Brennan no levantó la vista del tablero de estado, donde las marcas X rojas se acumulaban junto a los indicativos como lápidas. ¿Qué hay de la aproximación sur? Bloqueada por la célula de la tormenta. Todo el corredor está cubierto, con una visibilidad cercana a 0. Incluso si pudiéramos navegarlo, no hay ningún lugar donde aterrizar de forma segura. La inteligencia estaba equivocada. El pueblo está completamente bajo el agua. Un joven oficial se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor, estamos recibiendo presión de los coordinadores de las ONG. Les prometieron a los donantes que los suministros se entregarían hoy. El paquete mediático debía mostrar una ayuda humanitaria exitosa en acción». «¿Y qué sugiere que les diga?» La voz de Brennan tenía un filo peligroso. ¿Que nuestras aeronaves de $1 millón no pueden con un poco de mal tiempo? En el incómodo silencio que siguió, un técnico de comunicaciones levantó la mano tímidamente. «Señor, hay algo que debería ver. Estamos captando un transpondedor de una aeronave en la zona objetivo». Todas las cabezas en la carpa se giraron hacia la estación técnica. En la pantalla, un único punto se movía de manera constante a través del mapa meteorológico, no retirándose de la tormenta, sino volando directamente hacia su corazón. «Identificación», exigió Brennan. Los dedos del técnico danzaron sobre su teclado, extrayendo los datos de registro. Número de cola 133, hidroavión monomotor. El registro muestra a Rebecca Torres, propietaria privada. El nombre quedó suspendido en el aire como una acusación. El rostro de Diego se puso pálido. «Eso es imposible. No estaba autorizada para volar. Esa chatarra ni siquiera debería estar en condiciones de volar. No responde a las llamadas de radio», continuó el técnico. «Pero su transpondedor está transmitiendo claramente. Su rumbo la sitúa directamente sobre la zona de la inundación». Brennan se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, observando el solitario punto navegar a través de unas condiciones meteorológicas que habían hecho retroceder a toda su flota. Cuando finalmente habló, su voz fue cuidadosamente controlada. «Consíganme una conexión con el coordinador de emergencias del pueblo. Quiero una confirmación de lo que realmente está sucediendo allí abajo. Señor, las comunicaciones siguen caídas. La tormenta ha derribado la mayor parte de la infraestructura». «Entonces consíganme una imagen de satélite. Imágenes en tiempo real. Quiero ver qué está pasando en esa zona». Mientras el técnico se apresuraba a establecer la conexión, Diego caminaba de un lado a otro detrás de ellos, como un animal enjaulado. «Se va a matar», murmuraba. Volar una aeronave antigua sin respaldo, sin apoyo, sin un equipo de navegación adecuado. Es una temeridad. ¿Lo es? La pregunta provino de la teniente Sara Rodríguez, una oficial de logística silenciosa que rara vez hablaba en las reuniones. ¿O es exactamente lo que deberíamos haber estado haciendo todos nosotros?
Diego se giró hacia ella. ¿Qué se supone que significa eso? Quiero decir que quizás hemos estado tan centrados en parecer profesionales que nos hemos olvidado de ser eficaces. Esa mujer ha estado volando estas rutas más tiempo que cualquiera de nosotros. Conoce el terreno, conoce los patrones climáticos y, obviamente, sabe algo que nosotros no. ¡No está siguiendo el protocolo! ¡El protocolo! La voz de Rodríguez se elevó ligeramente. El protocolo es lo que ha dejado en tierra toda nuestra operación mientras la gente sigue esperando ayuda. Quizás es hora de que admitamos que, a veces, la experiencia importa más que el equipo. Brennan levantó una mano para pedir silencio, sus ojos todavía fijos en la pantalla del radar. El punto marcado como 133 se movía de manera constante a través de lo peor de la tormenta, manteniendo el rumbo y la altitud con una precisión que sus sofisticadas aeronaves no habían podido igualar. «Señor», gritó el técnico de comunicaciones, «estoy recibiendo señales intermitentes de la red de balizas de emergencia en la zona de la inundación. Parece que...» «Sí», confirmado. «Alguien está haciendo lanzamientos de suministros. Múltiples ubicaciones». La carpa se quedó en silencio, excepto por el zumbido de la electrónica y el lejano retumbar de los truenos. En la pantalla, esa única aeronave continuaba su progreso metódico a través de unas condiciones que habían derrotado a todos los demás pilotos que lo habían intentado. Brennan pensó en su reunión informativa de la mañana, en el mapa dibujado a mano que había desestimado, en la mujer tranquila que intentó compartir su conocimiento local con su equipo de especialistas. Ella había estado allí, con décadas de experiencia reducidas a marcas de lápiz en un papel, y él había elegido confiar en los ordenadores por encima del instinto. Ahora, ella estaba ahí fuera, sola, haciendo el trabajo que toda su operación había fracasado en llevar a cabo. «Señor», la voz del técnico era vacilante. «¿Qué debo registrar en el informe oficial?» Brennan se quedó mirando la pantalla durante otro largo momento, observando cómo la aeronave 133 desaparecía en la peor parte de la tormenta. Cuando respondió, su voz fue apenas un susurro. «Regístrelo como en revisión. Porque a veces, los vuelos más importantes son los que nadie autorizó. Y los pilotos más eficaces son los que vuelan no por la gloria ni por la cobertura mediática, sino porque la gente necesita ayuda, y ellos son los únicos dispuestos a proporcionarla». A 2000 pies sobre la costa inundada, Becca Torres había entrado en un mundo que existía más allá del alcance de los satélites y los servicios meteorológicos. Su hidroavión cortaba sábanas de lluvia tan espesas que convertían el paisaje de abajo en una pintura impresionista, todo líneas borrosas y colores cambiantes que requerían interpretación en lugar de simple observación. Los mapas oficiales la habrían mostrado volando sobre tierra firme. La realidad pintaba un cuadro diferente. Un mar interior que se extendía por millas, salpicado de los restos esqueléticos de árboles y los contornos geométricos de edificios sumergidos. Esta era la nueva geografía creada por 3 semanas de tormentas sin precedentes. Y Becca la estaba leyendo como su padre le había enseñado, con sus ojos, sus instintos y el tipo de conocimiento que proviene de volar las mismas rutas hasta que se convierten en parte de tu memoria muscular. Su radio crepitaba con la charla desesperada del centro de operaciones. «Cualquier aeronave en las inmediaciones de la cuadrícula Eco 7, por favor, responda. Hemos perdido el contacto con todos los activos en la zona de la inundación. Se solicita un informe de estado inmediato». Se acercó y bajó el volumen. Sus referencias de cuadrícula eran inútiles aquí, donde los puntos de referencia en los que se basaban estaban a 20 pies bajo el agua. Pero ella tenía su propio sistema de navegación. La curva del río que creaba un distintivo patrón de meandro. El grupo de silos de grano que todavía se elevaban por encima de la línea de la inundación como faros de hormigón. La forma en que la corriente fluía alrededor del paso elevado de la autopista sumergida. Su primer objetivo apareció a la vista a través de la lluvia. Un pequeño centro comunitario cuyo tejado sobresalía del agua como una isla.
Pudo ver la lona azul extendida entre la antena de radio y un árbol cercano, la señal que su padre había enseñado a los coordinadores de emergencia locales a usar décadas atrás, cuando los sistemas de comunicación oficiales fallaban. Becca viró en su aproximación, sintiendo cómo la aeronave respondía a cada sutil ajuste de los controles. Sin guía GPS, sin instrucciones de control en tierra. Solo la relación entre el piloto y la máquina que proviene de años de volar juntos a través de todo tipo de clima. Se alineó con el edificio, juzgando la velocidad del viento por cómo se movía la lona, estimando la profundidad del agua por el ángulo de los postes de la valla parcialmente sumergidos. El lanzamiento de suministros fue perfecto. Un contenedor impermeable, lleno de antibióticos y tabletas de purificación de agua, aterrizó directamente en la sección plana del tejado, amortiguado por neumáticos viejos, que alguien había colocado exactamente donde debían estar. Mientras se alejaba de la zona de lanzamiento, vislumbró rostros en las ventanas superiores, 3 adultos y lo que parecían ser 2 niños, agitando los brazos frenéticamente. Accionó su radio brevemente. Paquete entregado. Centro Comunitario Alfa. Suministros médicos y tratamiento de agua. Más en camino. No hubo respuesta del centro de operaciones, pero no la esperaba. Todavía estaban tratando de averiguar por qué sus sofisticadas aeronaves no podían navegar en condiciones que ella manejaba con un equipo más antiguo que la mayoría de los pilotos de su sala de reuniones. Su segundo objetivo era más complicado. Una zona residencial donde varias casas se habían convertido en islas temporales, conectadas por puentes improvisados hechos de madera rescatada. Pudo ver a gente moviéndose entre las estructuras y los distintivos paneles naranjas que significaban que tenían residentes heridos que necesitaban evacuación. Pero este lanzamiento requeriría un aterrizaje de precisión en un agua apenas lo suficientemente profunda para sus pontones, con escombros flotando justo debajo de la superficie que podrían dañar su aeronave si calculaba mal. Era exactamente el tipo de operación que los manuales de vuelo militares clasificarían como desaconsejable en las condiciones actuales. Becca sonrió con gravedad y comenzó su descenso. El acuatizaje fue como enhebrar una aguja en un huracán. Aterrizó entre un coche sumergido y los restos retorcidos de un columpio, utilizando la resistencia del agua para frenar su aproximación, mientras mantenía la velocidad suficiente para mantener el control. Sus pontones tallaron estelas paralelas a través del agua fangosa mientras se dirigía hacia el muelle improvisado. Un hombre mayor esperaba en el borde del agua, hasta la cintura en la inundación pero firme sobre sus pies. Detrás de él, una mujer ayudaba a sostener a alguien que estaba claramente herido, envuelto en vendas improvisadas y moviéndose con la cuidadosa rigidez de alguien que lucha contra el dolor. «¿Es usted la piloto que llamaron?», gritó el hombre por encima del sonido de su hélice al ralentí. «Soy la piloto que ha venido», respondió Becca, lo cual era toda la respuesta que importaba. La persona herida resultó ser una adolescente con una herida en la pierna gravemente infectada, del tipo que se volvería mortal sin la atención médica adecuada. Becca los ayudó a subir a su aeronave, acomodándolos en el compartimento de pasajeros con mantas de emergencia y los suministros básicos de primeros auxilios que siempre llevaba. «¿Cuál es el hospital más cercano que sigue operativo?», le preguntó al anciano. «El de Santa María en Rivera está recibiendo casos de emergencia, pero eso está a 40 millas a través de la tormenta». «40 millas no es nada», dijo Becca, calculando ya la trayectoria de vuelo en su cabeza. «Dígale a todo el mundo que mantenga visibles esos paneles naranjas. Volveré con más suministros tan pronto como pueda». Mientras se alejaba del muelle improvisado, preparándose para el despegue, una radio crepitó con una voz familiar. «Aeronave 133, aquí operaciones de Rivera. Se le ordena regresar a la base inmediatamente. Está volando sin autorización en condiciones peligrosas». Becca miró hacia atrás, a la adolescente en el compartimento de pasajeros, pálida pero respirando de manera constante, confiando en ella para navegar con seguridad a través de la tormenta hacia la atención médica que podría salvarle la vida. Accionó la radio una última vez. «Negativo. Operaciones.
Llevo heridos a bordo y una misión que completar. 133. Corto y cierro. Luego, apagó la radio por completo y se centró en lo que mejor sabía hacer. Volar por instinto, por experiencia y por la certeza tranquila de que algunas cosas eran más importantes que seguir las órdenes. A las 15:12 horas, la carpa de operaciones en el aeródromo de emergencia de Rivera se había convertido en un estudio sobre el pánico apenas controlado. El coronel Marcos Brennan estaba de pie frente a una pared de monitores que mostraban imágenes en tiempo real de 3 cadenas de noticias diferentes, todas ellas con variaciones del mismo titular. Piloto misteriosa, triunfa, donde la operación militar fracasa. Las imágenes eran granuladas, pero inconfundibles. El hidroavión de Beca aterrizando en calles inundadas, cargando evacuados, haciendo lanzamientos de suministros con una precisión quirúrgica, mientras que aeronaves de $1 millón permanecían en tierra por un tiempo que ella parecía navegar sin esfuerzo. Alguien con un teléfono móvil había capturado su avión rozando las aguas de la inundación, y el video ya se había compartido miles de veces en las redes sociales. ¿Cómo se ha filtrado esto?, exigió Brennan, aunque ya sabía la respuesta. En una era de teléfonos inteligentes e Internet por satélite, no existían las operaciones no observadas, especialmente cuando los únicos esfuerzos de rescate exitosos estaban siendo llevados a cabo por una piloto que se suponía que no debía estar volando. Diego Manzano estaba desplomado en una silla plegable, su confianza anterior completamente evaporada. El equipo de prensa está haciendo preguntas. Quieren saber por qué su costoso viaje no pudo lograr lo que una piloto de monte está haciendo en una pieza de museo. La teniente Rodríguez levantó otra fuente en su tableta. Se pone peor, señor. Las organizaciones humanitarias están empezando a hacer preguntas puntuales sobre la asignación de recursos. Se preguntan por qué gastamos millones en equipos que no pueden manejar las condiciones, mientras que el trabajo de rescate real lo está haciendo alguien que opera por su cuenta. La solapa de la carpa se agitó y el especialista en comunicaciones, Javier Morrison, entró con un teléfono satelital en la mano. Su rostro estaba pálido. Señor, tengo al coordinador de emergencias regional en la línea. Quiere hablar con quien esté a cargo de la operación. Brennan cogió el teléfono con el entusiasmo de quien coge una granada de mano activada. Habla el coronel Brennan. La voz al otro lado era nítida y profesional, con un trasfondo de frustración apenas contenida. Coronel, estoy viendo informes que sugieren que su operación ha sido menos que exitosa hoy. Mientras tanto, tenemos la confirmación de múltiples rescates de civiles y entregas de suministros llevadas a cabo por una aeronave no afiliada. ¿Puede explicar esta discrepancia? Señor, nos encontramos con condiciones meteorológicas severas que hicieron imposibles las operaciones seguras para nuestro equipo. Seguimos los protocolos de seguridad adecuados. ¿Coronel?, lo interrumpió la voz con una precisión quirúrgica. Mientras usted seguía los protocolos, 17 personas han sido evacuadas de situaciones que amenazaban sus vidas por una piloto que aparentemente no requiere sistemas de navegación de $1 millón para hacer su trabajo. Me dicen que ha realizado 6 aterrizajes exitosos en condiciones que su aeronave no pudo manejar. Brennan sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Señor, la piloto en cuestión está operando sin autorización. No está siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos. Y sin embargo, es la única que obtiene resultados. Dígame, coronel, ¿para qué exactamente le pagamos a usted y a su equipo? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de una explosión. Alrededor de la carpa, las conversaciones se habían detenido. Incluso Diego había levantado la vista de su silla, su rostro reflejando la creciente comprensión de que alguien iba a ser considerado responsable de este desastre. Señor, si pudiera explicar las circunstancias, coronel, son que la gente estaba muriendo mientras su sofisticada operación estaba en tierra por el mal tiempo. Las circunstancias son que la única respuesta efectiva provino de alguien a quien su equipo aparentemente desestimó como irrelevante.
Las circunstancias son que ahora tenemos imágenes de video de su fracaso siendo transmitidas en la televisión nacional. Brennan cerró los ojos. ¿Cuáles son sus instrucciones, señor? Averigüe quién es esta piloto. Averigüe cómo está logrando lo que toda su operación no pudo. Y averigüe por qué nadie en su cadena de mando pensó en utilizar su experiencia cuando había vidas en juego. La línea se cortó. Brennan le devolvió el teléfono a Morrison y miró a su equipo reunido. El equipo caro, los patrocinadores corporativos, las credenciales de los medios. Todo se sentía de repente como una decoración elaborada en una operación fundamentalmente hueca. Señor, la voz de Rodríguez fue cuidadosa. ¿Qué hacemos? ¿Socolé? Decimos un spot. Sosu ahora. Antes de que Brennan pudiera responder, la radio crepitó de nuevo. Operaciones de Rivera. Aquí Torres en la aeronave 133. Llevo 4 evacuados más en dirección al hospital de Santa María. ETA 15 minutos. Se informa que haré 2 lanzamientos más de suministros antes del anochecer. Sugiero que tengan a sus equipos de tierra listos para ayudar con la logística. La voz era tranquila, profesional. Completamente práctica. Sin drama, sin grandilocuencia. Solo una piloto haciendo su trabajo con el tipo de competencia que hacía que todos los demás en la carpa se sintieran como aficionados. Diego golpeó la mesa con la mano. ¡Nos está dejando como idiotas! No, dijo la teniente Rodríguez en voz baja. Nos está dejando como lo que somos. Gente que priorizó la imagen sobre la eficacia, el equipo sobre la experiencia, y la burocracia sobre hacer el trabajo. Brennan se quedó mirando la radio durante un largo momento, escuchando la estática que llenaba el espacio entre transmisiones. En algún lugar, volando a través de unas condiciones que habían derrotado a toda su operación, había una piloto que entendía algo fundamental que él había olvidado. Se suponía que la misión era ayudar a la gente, no quedar bien mientras lo intentabas. Morrison, dijo finalmente, consígueme todo lo que tengamos sobre Rebeca Torres. Registros de vuelo, certificaciones, operaciones anteriores, todo. Sí, señor. Y consígueme una línea directa con su aeronave. Es hora de que tengamos una conversación. Porque si había alguna posibilidad de salvar esta operación y su carrera, iba a requerir aprender de alguien que nunca había olvidado para qué servía realmente volar. El teléfono satelital en la mano del coronel Brennan se sentía más pesado de lo que debería mientras esperaba que Becca Torres respondiera a su transmisión. A su alrededor, la carpa de operaciones se había quedado completamente en silencio. 24 personas conteniendo la respiración mientras su oficial al mando se preparaba para tener la conversación más importante de su carrera militar. Aeronave 133, aquí el coronel Brennan en operaciones de Rivera. Por favor, responda. La estática llenó las ondas durante casi 30 segundos antes de que la voz de Becca llegara, tranquila y sin prisas, a pesar de las condiciones de tormenta en las que volaba. Adelante, operaciones. Señorita Torres, necesito hacerle algunas preguntas sobre sus actividades actuales. Estoy llevando a cabo operaciones de rescate humanitario en la zona de la inundación, coronel. ¿Hay algo específico que necesite saber? La franqueza de su respuesta pilló a Brennan desprevenido, sin defensas, sin excusas. Solo una simple declaración de propósito que destacaba cuán lejos se había desviado su propia operación de su misión original. Está operando sin autorización oficial y en condiciones peligrosas. Coronel, su voz tenía el tipo de autoridad paciente que proviene de años de tratar con burócratas que confunden el papeleo con el rendimiento. He realizado 14 aterrizajes exitosos hoy. He evacuado a 23 personas de situaciones que amenazaban sus vidas. He entregado suministros médicos críticos en 7 lugares diferentes. Su autorización, o la falta de ella, no ha salvado una sola vida, ni ha entregado una sola aspirina. Alrededor de la carpa, Brennan pudo ver a los miembros de su equipo intercambiar miradas. La teniente Rodríguez tomaba notas, su expresión pensativa en lugar de crítica. Incluso Diego había dejado de holgazanear en su silla,
escuchando con la atención de alguien que finalmente oye verdades duras. ¿Cómo está navegando en las condiciones que dejaron en tierra a nuestras aeronaves?, preguntó Brennan, ahora genuinamente curioso más que confrontacional. De la misma manera que mi padre las navegó hace 30 años, y sus instructores las navegaron 30 años antes. Lees el agua, lees el viento, lees el terreno. No confías en instrumentos que pueden fallar, o en satélites que no pueden ver a través de las nubes de tormenta. Morrison se inclinó hacia su equipo de radio y le susurró algo al técnico que estaba a su lado. Un momento después, le entregó a Brennan una carpeta marcada con sellos oficiales y clasificaciones de seguridad. «Señorita Torres», continuó Brennan, «tengo su historial de servicio aquí. Teniente Coronel Jaime Torres, receptor de la Estrella de Plata. Más de 200 misiones de rescate en combate en el sudeste asiático. Recomendación para la Medalla de Honor por operaciones detrás de las líneas enemigas. Mi padre era un buen piloto. Dice aquí que entrenó a pilotos locales en técnicas de rescate no convencionales. Desarrolló protocolos para operaciones en áreas sin apoyo en tierra, sin navegación por satélite, sin respaldo oficial. Entendió que ayudar a la gente era más importante que seguir las regulaciones. Brennan abrió más la carpeta, escaneando páginas de elogios e informes de incidentes. También dice que usted fue su alumna, que registró más de 500 horas como copiloto en misiones humanitarias antes de su muerte, que mantuvo su aeronave y su conocimiento operativo. ¿Hay alguna pregunta ahí, coronel? La franqueza de la respuesta provocó risas ahogadas de varias personas en la carpa, del tipo de risa nerviosa que surge cuando alguien finalmente dice lo que todos están pensando. La pregunta, Torres, dijo Brennan lentamente, es por qué no sabíamos de sus capacidades cuando estábamos planeando esta operación. El silencio que siguió se alargó lo suficiente como para que un relámpago iluminara 2 veces el exterior de la carpa. Cuando Becca finalmente respondió, su voz tenía un peso que hizo que todos se inclinaran para escuchar. Ustedes sí lo sabían, coronel. Asistí a todas las reuniones de planificación durante 3 meses. Ofrecí mi conocimiento del terreno local, mi análisis de los patrones climáticos y mis consejos operativos basados en 15 años de volar estas rutas. Me dijeron que mi aportación no era necesaria porque tenían recursos modernos y procedimientos adecuados. Brennan sintió que algo se hundía en su pecho. Recordó las reuniones. Recordó a la mujer tranquila con los mapas dibujados a mano que nunca pareció encajar con su visión de una operación elegante y lista para los medios. Presenté informes detallados sobre los cambios en las costas, los patrones de drenaje alterados y la ubicación de los suministros de emergencia preposicionados en toda la región. Esos informes se archivaron bajo materiales de enlace local y fueron ignorados. La teniente Rodríguez levantó la vista de sus notas. Señor, tiene razón. Recuerdo haber visto esos informes. Fueron clasificados como información suplementaria. ¿Suplementaria? La voz de Becca tenía ahora un filo amargo. Saber dónde puede aterrizar la gente de forma segura es ¿suplementario? Entender qué rutas son transitables y cuáles son trampas mortales es suplementario. Diego se movió incómodo en su silla. Teníamos cartografía GPS e inteligencia por satélite. Ustedes tenían fotos de cómo solían ser las cosas, interrumpió Becca. Yo tenía conocimiento de cómo son las cosas en realidad, pero sus fotos tenían mejores gráficos, así que optaron por ellas. La verdad golpeó la carpa como un golpe físico. Brennan miró a su equipo reunido, brillantes, bien entrenados, equipados con la última tecnología, y se dio cuenta de que habían excluido sistemáticamente a la única persona que realmente entendía el entorno de la misión. Aeronave 133, dijo en voz baja. ¿Qué necesita de nosotros para continuar con las operaciones? Necesito que dejen de intentar llamarme por una actividad de vuelo no autorizada. Necesito que sus equipos de tierra se coordinen con el hospital para los evacuados que ya llegan. Y necesito que entiendan que cuando esto termine, vamos a tener una conversación muy seria sobre cómo planean las operaciones. ¿Entendido? ¿Hay algo más? Sí, coronel. Todavía hay gente ahí fuera que necesita ayuda.
mientras hemos estado hablando. Podría haber hecho otro lanzamiento de suministros. Así que, a menos que tenga algo constructivo que aportar, le sugiero que me deje volver al trabajo. La transmisión terminó, dejando la carpa en un completo silencio. Brennan cerró la carpeta y miró a su equipo. Habían pasado meses planeando una operación que había fracasado en sus primeras 4 horas, mientras una piloto que desestimaron como irrelevante estaba logrando todo lo que se habían propuesto. Preguntas, dijo. Solo una, dijo la teniente Rodríguez. ¿Cuando esto termine, seguiremos teniendo trabajo? Brennan consideró la pregunta seriamente. Eso, dijo. Va a depender de cuánto podamos aprender de alguien que ha estado tratando de enseñarnos todo el tiempo. Afuera, un trueno retumbó en el aeródromo. Pero por primera vez en todo el día, sonó menos como una amenaza y más como un aplauso. La sala de reuniones de prensa en el aeródromo de emergencia de Rivera había sido convertida apresuradamente desde una instalación de almacenamiento. Todavía olía a cartón y a productos de limpieza industrial. Pero a las 18:00 horas, estaba abarrotada de reporteros, representantes de organizaciones humanitarias y oficiales militares que habían llegado desde el centro de mando regional con expresiones que prometían serias consecuencias para alguien. El coronel Marcos Brennan estaba de pie en el podio improvisado, muy consciente de que su carrera pendía de un hilo. Detrás de él, una gran pantalla mostraba las estadísticas del día. 0 operaciones de rescate oficiales exitosas, 6 aeronaves en tierra por el mal tiempo, una piloto no autorizada responsable de 31 evacuaciones y entregas de suministros en 12 lugares. Las cifras contaban una historia que ninguna cantidad de jerga militar podía ocultar. «Damas y caballeros», comenzó Brennan, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Quiero abordar las discrepancias operativas que ocurrieron durante la misión humanitaria de hoy. Una reportera de la CNN levantó la mano de inmediato. Coronel, ¿puede explicar cómo una sola aeronave no autorizada logró más en un día que toda su operación de $1 millón? Brennan se había preparado para esta pregunta, pero escucharla en voz alta todavía se sentía como un golpe físico. La piloto en cuestión, Rebecca Torres, posee un conocimiento y una experiencia local especializados que nuestro proceso de planificación no incorporó adecuadamente. ¿No incorporó? La réplica de la reportera fue aguda. Según nuestras fuentes, la señorita Torres asistió a las reuniones de planificación durante meses y fue sistemáticamente excluida de las decisiones operativas. ¿Es eso exacto? Antes de que Brennan pudiera responder, la puerta de la sala de reuniones se abrió con la fuerza suficiente para hacer sonar las bisagras temporales. Becca Torres entró, todavía con su mono de vuelo, su pelo húmedo por la lluvia y sus botas dejando huellas mojadas en el suelo de hormigón. Parecía que acababa de salir de una película de guerra, cansada, concentrada y completamente indiferente a la autoridad reunida. «No responda a eso», dijo, su voz resonando claramente en la sala a pesar de su tono conversacional. «Lo responderé yo misma». La sala estalló en clics de cámaras y preguntas a gritos, pero Becca simplemente caminó hacia el frente y se paró junto al podio, no detrás de él. Se enfrentó a la multitud con la misma confianza tranquila que había mostrado mientras volaba a través de la tormenta. «Mi nombre es Rebecca Torres. He estado volando misiones humanitarias en esta región durante 15 años. Hoy, he realizado 31 operaciones de rescate exitosas, mientras el equipo de respuesta oficial estaba en tierra, por unas condiciones meteorológicas que navego de forma rutinaria». Un reportero del Washington Post se inclinó hacia adelante. «Señorita Torres, ¿estaba usted oficialmente autorizada para los vuelos de hoy?» «No, se me dijo específicamente que mis servicios no eran necesarios porque tenían recursos modernos». Miró a Brennan con una expresión que no era del todo hostil, pero que tenía el peso de años de frustración. Esos recursos modernos fracasaron por completo. Diego Manzano, que había estado sentado en la última fila con un aspecto cada vez más incómodo, finalmente se puso de pie. «¡Eso no es justo!»
Las condiciones meteorológicas eran extremas. Nuestro equipo tiene protocolos de seguridad. Su equipo, interrumpí Becca, volviéndose para mirarlo directamente. ¿Tiene protocolos de seguridad? Diseñados por personas que nunca han volado en condiciones de emergencia reales. Sus protocolos priorizan evitar el riesgo por encima de aceptar los peligros necesarios para salvar vidas. Seguimos los procedimientos establecidos. Ustedes siguen procedimientos que asumen condiciones perfectas y un apoyo de respaldo ilimitado. Cuando esas condiciones no existen, sus procedimientos se convierten en excusas para la inacción. La sala había quedado en completo silencio, excepto por el rápido clic de las cámaras. Esto no era una declaración preparada ni una respuesta de crisis cuidadosamente gestionada. Era un desmantelamiento en tiempo real de todo lo que la operación oficial representaba. Un representante de Médicos Sin Fronteras levantó la mano. Señorita Torres, ¿qué habría hecho usted de manera diferente si hubiera estado a cargo de la operación de hoy? Habría utilizado el conocimiento del terreno que he estado ofreciendo durante meses. Habría posicionado las aeronaves basándome en las condiciones reales en lugar de en planes de vuelo teóricos. Habría priorizado llevar la ayuda a la gente por encima de conseguir buenas imágenes para materiales de publicidad. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada uno de los oficiales militares que habían desestimado su experiencia. Y lo más importante, habría recordado que se supone que la misión trata de ayuda humanitaria, no de exhibir equipos caros. El coronel Brennan sintió el peso de cada decisión que había tomado en el último mes, asentarse sobre sus hombros como una carga física. Pensó en las reuniones de planificación en las que había archivado cortésmente los informes de Becca, en las sesiones informativas en las que se había centrado en el impacto mediático por encima de la eficacia operativa, en el momento de esta mañana en que había elegido a los patrocinadores corporativos por encima de la experiencia local. Señorita Torres, dijo en voz baja, tiene toda la razón. La admisión recorrió la sala como una descarga eléctrica. Los oficiales militares no suelen reconocer fracasos fundamentales frente a cámaras en directo y medios internacionales. Nuestro proceso de planificación fue defectuoso, continuó Brennan, su voz cada vez más fuerte. Priorizamos la apariencia sobre la eficacia, la tecnología sobre la experiencia y la aprobación burocrática sobre el cumplimiento de la misión. El resultado fue un fracaso operativo mientras la gente necesitaba ayuda. Becca estudió su rostro por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. El resultado, dijo finalmente, fue que la gente que debería haber sido rescatada hace horas tuvo que esperar mientras ustedes se daban cuenta de que sus costosos juguetes no funcionan con mal tiempo. ¿Qué recomienda que hagamos en el futuro? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Becca consideraba su respuesta. Alrededor de la sala, los reporteros se inclinaron hacia adelante, sintiendo que estaban presenciando algo más significativo que una típica sesión informativa militar. Recomiendo, dijo lentamente, que empiecen por entender la diferencia entre gestionar una crisis y resolverla. Gestionar una crisis consiste en controlar la narrativa y minimizar la culpa. Resolver una crisis consiste en utilizar todos los recursos y conocimientos disponibles para ayudar a la gente, independientemente de si esos recursos se ajustan a su organigrama. Una reportera de la NPR preguntó, ¿está diciendo que el enfoque militar es fundamentalmente erróneo? Estoy diciendo que cualquier enfoque que valore el procedimiento por encima del rendimiento fracasará cuando haya vidas en juego. Hoy se ha demostrado que el equipo más sofisticado del mundo es inútil si no se entiende el entorno en el que se opera. Diego se movió incómodo. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos simplemente ignorar los protocolos de seguridad y volar en condiciones peligrosas? La sonrisa de Becca fue fina, pero no exenta de compasión. Capitán, la diferencia entre peligroso e imposible es la experiencia. Lo que usted llama peligroso, yo lo llamo martes. Pero no se puede aprender la diferencia en un manual o en un simulador. Se aprende volando con tiempo real, sobre terreno real, transportando a gente real que necesita su ayuda.
se volvió de nuevo hacia la multitud reunida. La pregunta no es si debemos asumir riesgos. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar los riesgos necesarios para salvar vidas, o si nos preocupa más evitar los riesgos que podrían hacernos quedar mal en televisión. La sala estalló en preguntas a gritos, pero Becca ya se dirigía hasta la puerta. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás al coronel Brennan. Coronel, cuando esté listo para planificar operaciones basadas en la eficacia en lugar de en la óptica, ya sabe dónde encontrarme. Hasta entonces, estaré haciendo lo que siempre he hecho. Volar cuando la gente necesite ayuda, independientemente de que alguien me dé permiso. Y con eso, se fue, dejando tras de sí una sala llena de oficiales que de repente comprendieron que habían estado midiendo el éxito con todos los parámetros equivocados. 3 semanas después, Rebecca Torres estaba sentada en su desgastada oficina, en el borde del aeródromo de emergencia de Rivera, leyendo una pila de documentos oficiales que habrían parecido imposibles un mes atrás. El sol de la mañana entraba a raudales por unas ventanas que por fin había tenido tiempo de limpiar, iluminando cartas de recomendación, transcripciones de audiencias del Congreso y una solicitud formal de la Guardia Nacional para servir como asesora principal de operaciones humanitarias. El teléfono de su escritorio sonó con el tono insistente de los asuntos oficiales. Miró el identificador de llamadas y sonrió antes de responder. Aviación Torres. Señorita Torres, soy la generala Patricia Harris, del Mando Regional. Quería agradecerle personalmente su testimonio ante la subcomisión del Congreso la semana pasada. Solo dije la verdad, generala. Su verdad ha resultado en una revisión completa de nuestros protocolos de respuesta a emergencias y en una reasignación presupuestaria de $50 millones hacia capacidades de rescate prácticas. Eso es más que decir la verdad. Es cambiar nuestra forma de pensar sobre la respuesta a las crisis. A través de la ventana de su oficina, Becca podía ver actividad en torno a los hangares principales. Llegaban nuevas aeronaves, no los elegantes jets listos para los medios que habían fracasado tan estrepitosamente, sino máquinas robustas y prácticas, diseñadas para operaciones de rescate en el mundo real. Y lo que es más importante, podía ver a los pilotos estudiando mapas dibujados a mano y tomando notas de los coordinadores locales que realmente entendían el terreno. ¿Qué ha pasado con el coronel Brennan?, preguntó. Reasignado a un puesto de formación donde no puede hacer más daño. Pero, curiosamente, él mismo solicitó el destino. Dijo que necesitaba aprender a formar a oficiales que priorizaran el cumplimiento de la misión por encima del avance profesional. ¿Y el capitán Manzano? Instructor civil ahora, enseñando seguridad de vuelo en una escuela de aviación comercial. Aparentemente que una piloto de monte le diera una lección fue exactamente el ajuste de ego que necesitaba. Becca se rió entre dientes. A veces, lo mejor que le puede pasar a alguien es que sus suposiciones sean desafiadas por la realidad. Hablando de eso, tengo una propuesta para usted. Estamos estableciendo una nueva unidad de respuesta rápida, pequeña, flexible, dotada de pilotos que puedan operar en condiciones adversas sin un amplio apoyo logístico. Nos gustaría que usted dirigiera el programa de formación. La oferta quedó suspendida en el aire mientras Becca la consideraba. Pensó en su padre, que le había enseñado que volar era un servicio, no un estatus. Pensó en los pueblos donde la gente todavía le enviaba notas de agradecimiento escritas a mano y en los jóvenes pilotos que por fin estaban aprendiendo que la tecnología era una herramienta, no un sustituto de la habilidad y el juicio. ¿Qué tipo de autoridad tendría? Control operativo completo. Seleccionaría a los pilotos, diseñaría el plan de estudios de formación y establecería los protocolos basándose en la eficacia práctica, en lugar de la aprobación burocrática. Sin comités, sin patrocinadores corporativos, sin gestión de medios. Solo resultados. Becca miró la fotografía de su escritorio. Su padre de pie junto a la aeronave 133, 30 años atrás, joven y confiado, y dedicado a la idea de que algunos trabajos eran demasiado importantes para dejarlos en manos de los burócratas. El avión de la foto parecía casi nuevo entonces.
Ahora estaba en el hangar detrás de su oficina, con las cicatrices de décadas de trabajo real, pero todavía listo para volar cuando la gente lo necesitara. Acepto, dijo, pero tengo condiciones. Nómbrelas. Primero, reclutamos entre pilotos de monte, fumigadores y servicios de ambulancia aérea. Gente que sabe volar en condiciones reales, no solo perfectas. Segundo, toda la formación se realiza con tiempo real, sobre terreno real, con escenarios de emergencia reales, sin simuladores, sin ejercicios teóricos. De acuerdo. ¿Algo más? Mantenemos las aeronaves basándonos en la fiabilidad, no en la apariencia. Y nunca, jamás, dejamos en tierra una operación porque las condiciones no coincidan con lo que dice el manual. La generala Harris guardó silencio por un momento. Señorita Torres, lo que está describiendo suena más a un caos organizado que a un procedimiento militar. Generala, lo que estoy describiendo es exactamente cómo debería funcionar la respuesta a emergencias. Organizada en torno a la emergencia, no en torno a la organización. 2 horas más tarde, Becca estaba de pie en la sala principal de información del aeródromo de emergencia de Rivera, frente a un grupo de 20 pilotos que habían sido seleccionados no por sus credenciales ni por sus conexiones corporativas, sino por su capacidad para volar cuando volar era difícil y para aterrizar cuando aterrizar era peligroso. Entre ellos estaba Javier Morrison, el joven especialista en comunicaciones que la había visto despegar esa primera mañana y había solicitado el traslado a la formación de vuelo. A su lado estaba la capitana Lisa Rodríguez, la hermana menor de Sara, una piloto de helicóptero que se había pasado 3 años volando evacuaciones médicas en las montañas de Afganistán. «Damas y caballeros», comenzó Becca, «están aquí porque alguien piensa que podrían tener lo que se necesita para salvar vidas cuando el equipo falla. El tiempo se vuelve peligroso y las soluciones del libro de texto no se aplican». Señaló por la ventana, donde la aeronave 133 estaba en su lugar habitual, lista para su siguiente misión. Ese avión ha estado volando en operaciones humanitarias durante 30 años. Nunca ha aparecido en una revista, nunca ha ganado un premio a la innovación y nunca ha impresionado a nadie que valore la forma por encima de la función. Pero ha salvado más de 400 vidas, porque la gente que lo vuela entiende una simple verdad. La misión es más importante que la máquina. Un joven piloto en la primera fila levantó la mano. «Señora, ¿qué es lo más importante que tenemos que aprender?» Becca sonrió, recordando a su padre haciéndole la misma pregunta cuando apenas tenía edad para ver por encima del panel de instrumentos. Lo más importante que tienen que aprender es que volar no se trata de conquistar el tiempo o de dominar el terreno. Se trata de trabajar con las condiciones tal como existen en realidad, no como desearían que fueran. Se acercó al tablero de mapas, donde los gráficos dibujados a mano cubrían cada centímetro de espacio disponible. Conocimiento local acumulado durante décadas de operaciones reales. Estos mapas no fueron hechos por satélites ni por equipos de topografía. Fueron hechos por pilotos que volaron lo suficientemente bajo como para ver cómo fluyen realmente los ríos, por dónde van realmente las líneas eléctricas y qué campos son lo suficientemente blandos como para aterrizar cuando no tienes otra opción. «¿Qué hay del equipo de alta tecnología?», preguntó otro piloto. «La tecnología es una herramienta», replicó Becca. «Una herramienta muy útil cuando funciona y una distracción peligrosa cuando no. Pero el GPS más sofisticado del mundo no puede decirte hacia dónde está cambiando el viento o cómo se ve la luz a través de una nube de tormenta. Esas son cosas que se aprenden volando, no leyendo manuales». Miró alrededor de la sala, a los rostros que le recordaban a sus propios compañeros pilotos de años pasados, serios, dedicados y dispuestos a aceptar los riesgos que conllevaba asumir la responsabilidad de la vida de otras personas. Durante los próximos 6 meses, van a aprender a volar cuando las condiciones sean terribles, a aterrizar cuando no haya una pista adecuada y a navegar cuando sus instrumentos estén muertos. Van a descubrir que el equipo más importante que llevan está entre sus orejas y que el sistema de respaldo más fiable
es su propia experiencia. Morrison levantó la mano. Señora, ¿qué pasa si cometemos errores? Cometerán errores, dijo Becca con naturalidad. Todo el mundo lo hace. La cuestión es si los cometen durante el entrenamiento, donde podemos aprender de ellos, o durante operaciones reales, donde la gente muere por ellos. Volvió al frente de la sala y se paró junto a un podio que no necesitaba. Su padre le había enseñado que las mejores lecciones se impartían de pie entre los estudiantes, no hablando desde una posición de autoridad. El programa de respuesta a emergencias anterior fracasó porque confundió parecer profesional con ser eficaz. Nosotros vamos a hacer lo contrario. Vamos a parecer exactamente lo que somos, pilotos que se preocupan más por hacer el trabajo que por llevarse el mérito. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. No el sonido de un peligro que se acerca, sino la promesa de otra oportunidad para demostrar que la habilidad y la determinación podían superar cualquier obstáculo. En pocas horas, algunos de estos pilotos estarían volando sus primeras misiones de entrenamiento en condiciones que habrían dejado en tierra a toda la operación anterior. Y en pocos meses, cuando llegara la siguiente crisis, estarían listos para hacer lo que Becca siempre había hecho: volar hacia la tormenta cuando todos los demás se quedaran en tierra. Porque ahí es donde esperaba la gente que necesitaba ayuda. La misión, después de todo, seguía siendo más importante que la máquina. 6 meses después, cuando el huracán Patricia devastó la costa del Golfo, la recién entrenada unidad de respuesta rápida completó más de 200 operaciones de rescate exitosas en condiciones que los meteorólogos clasificaron como insuperables para las operaciones aéreas. Los informes de la misión solo señalaron que todas las operaciones se completaron sin incidentes, utilizando técnicas que priorizan la eficacia práctica sobre el cumplimiento de los procedimientos. A Rebecca Torres se le concedió póstumamente la Medalla de Oro del Congreso 3 años después de que su aeronave se perdiera durante una operación de rescate en las montañas de Nepal. La mención decía simplemente: por demostrar que la medida de un piloto no es la sofisticación de su equipo, sino su voluntad de volar cuando la gente necesita ayuda. La aeronave 133 todavía está en el hangar del aeródromo de emergencia de Rivera, mantenida por pilotos que entienden que algunas máquinas se convierten en más que la suma de sus partes cuando son operadas por personas que recuerdan por qué volar importa. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.